¿Está en Argentina Federico Montero ya? Sí, estamos en Argentina, ya estamos de vuelta acá en la Patria Chica después de una gira que nos llevó por Ecuador y Honduras, analizando un poco las elecciones, que hicimos la cobertura para la radio, y en Honduras en un foro parlamentario y en la Feria del Libro, donde hicimos varias presentaciones, así que muy contentos por esa gira y habiendo cumplido los objetivos, así que muy bien. Bueno, arrancamos por Honduras entonces, y comentarnos un poco lo que está sucediendo. Sí, la verdad que la situación en Honduras está conmovida. En el día de ayer una masiva manifestación en las puertas del Congreso de Honduras, porque se está discutiendo quizás una de las últimas reformas importantes en términos institucionales que tiene pendiente el gobierno de Xiomara Castro. Recordemos, Xiomara asumió hace poco más de un año y medio, el gobierno después de 12 años de lo que habían sido gobiernos que surgieron con el golpe de Estado contra Mel Zelaya. Lo que es considerado por el gobierno de Xiomara y los partidarios de Libre 12 años de dictadura. En esos 12 años se fue consolidando un sistema institucional que tendía a hacer prevalecer los intereses del sector dominante de ese país. Con la llegada de Xiomara Castro al gobierno comenzó a desarmarse eso, a instalarse un proceso de democratización de la sociedad y del gobierno hondureño, revirtiendo también un modelo difícil en lo económico, en lo social, con una fuerte presencia del crimen organizado, como hemos visto en las columnas que hemos estado siguiendo. Pero hay un punto central, que es la reforma del Poder Judicial que encaró Xiomara Castro. En febrero de este año logró el gobierno de Xiomara Castro construir una mayoría en el Congreso que le permitió renovar la Corte Suprema, algo que bien quisiéramos nosotros en nuestras latitudes y en otros países de la región. Eso se pudo lograr a partir de la combinación entre la movilización popular y un marco de alianzas en el Congreso que le permitió al partido de Xiomara Castro, aunque no tiene una mayoría propia, construir alianzas con otros partidos para renovar la Corte Suprema por un mandato de 5 años, porque hay que recordar que en Honduras los jueces tienen mandatos periódicos por un tiempo determinado, no como en Argentina, que tienen mandatos vitalicios. Bueno, ahora la pelea, la pulseada final es por la última pieza de ese engranaje institucional y judicial, que es nada más y nada menos que la Fiscalía General, el nuevo fiscal general y adjunto. ¿Por qué es importante? Porque la figura del fiscal es la que lleva adelante todas las investigaciones vinculadas con la cuestión del combate a la mafia y al narcotráfico. Hace poco menos de un mes nos despertamos con la noticia de una serie de crisis carcelarias dentro de Honduras que obligó al gobierno de Xiomara Castro a tomar medidas de corte represivo fuerte que hacían recordar a su vecino Bukele de El Salvador, y eso tiene que ver con la presencia del crimen organizado. Entonces este puesto, que es clave para llevar adelante un combate contra ese crimen organizado, está hoy en discusión. El mandato del actual fiscal se vence el día de mañana, 31 de agosto, y los congresistas están obligados a construir una mayoría para elegir el nuevo fiscal. La cuestión es que las propuestas que tiene el gobierno de Xiomara Castro no serían avaladas en principio por la oposición, que ahora no está dispuesta a prestar un acuerdo. Entonces la movilización popular del día de ayer, que fue muy masiva a las puertas del Congreso, convocada por la propia presidenta, lo que busca es crear las condiciones para destrabar la situación de este acuerdo pendiente y poder lograr colocar a un fiscal general que deje atrás al actual fiscal general, que ha sido, desde el punto de vista de los partidarios de Xiomara, cómplice de lo que fue todo el entramado de estos 12 años de gobierno autoritario en Honduras, y permita encarar de a poco las soluciones de fondo que necesita Honduras para terminar de desarmar ese entramado de mafia, narcotráfico, con las bandas que siguen operando en el país. Hay que ver, entonces, en estos próximos días, en el día de hoy, se espera que entre las últimas horas de hoy y las primeras horas de mañana haya una cadena nacional de Xiomara Castro, donde indique por dónde va a seguir esta pulseada institucional que sostiene el Partido Libre,
con estos sectores del Poder Judicial de Honduras para poner fin al último reducto, a la última pieza institucional que necesita cambiar el gobierno de Honduras para renovar completamente ese Poder Judicial que tan cómplice fue de los gobiernos autoritarios que duraron 12 años. Fede, nos vamos a México y bueno, sabemos que el año que viene hay elecciones en México, pero bueno, ya estamos en una recta final para elegir los candidatos. Sí, en México, otro país que en estos días se ha referido varias veces el presidente a los problemas que tiene con el Poder Judicial, en particular con la Corte Suprema, una Corte Suprema que le bloqueó varias reformas, entre otras una reforma política que quería impulsar Andrés Manuel López Obrador, entre otras reformas. Bueno, va a haber elecciones en condiciones muy diferentes que de otros países. Estamos hablando de elecciones donde el actual presidente tiene una popularidad muy alta, ranquea bien en las encuestas, pero no tiene la posibilidad de ser reelecto. Entonces, en los próximos días, más particularmente la semana que viene, el domingo 3 de septiembre, en el caso de la oposición, y el miércoles 6 de septiembre, en el caso del oficialismo, se van a anunciar las candidaturas de quienes van a competir por la presidencia de México en el año 2024. Básicamente, en México hay dos grandes coaliciones: la coalición oficialista, que está liderada por Morena, que tiene aliados también, y la coalición opositora, que está integrada por el PRI, el PAN y el PRD. Después hay otro movimiento que se llama Movimiento Ciudadano, que en principio tendría una candidatura aparte. ¿Cuál es la particularidad sobre cómo se van a elegir estas candidaturas? Se van a elegir por el método de encuestas. Los distintos candidatos que tienen voluntad de ser candidatos a presidente son medidos por una serie de encuestadoras, con encuestadoras testigos. Cada candidato propone una encuestadora y entonces se van chequeando los sondeos de las diferentes encuestadoras para que haya ecuanimidad, y luego de analizar esas encuestas, el comité del partido va a definir quién es finalmente el que mayor intención de voto tiene, y en función de eso van a ser elegidos. O sea, en vez de unas PASO, lo que se hace es, bueno, encuestadoras los miden. Así es, se trabaja con encuestas. Es un método que ellos han utilizado bastante seguido, que a nosotros nos parece un poco extraño, pero que es el método que han logrado consensuar para definir esto. Para poder hacer esto, quienes pretenden ser candidatos y se someten a este método de encuesta han dejado ya hace un tiempo sus puestos formales para dedicarse a hacer campaña. Hay dos grandes candidatos dentro de la coalición oficialista. La que en principio estaría liderando las encuestas es Claudia Sheinbaum, quien fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero también se presenta Marcelo Ebrard, quien fue hasta hace poco tiempo el canciller o secretario de Relaciones Exteriores de ese país, y también quien fuera el otro candidato es Adán López, quien fuera secretario de Gobernación, una especie de ministro del Interior. Esos tres son los candidatos del partido de López Obrador, y luego hay otros candidatos de los partidos aliados que se supone que no tienen tanta capacidad electoral. Entre ellos dos se va a definir básicamente quién va a ser el candidato por el lado del oficialismo. Y en la oposición hay dos candidatos. Por un lado se presenta con intenciones de ser electa Xochitl Gálvez, que lidera las encuestas y es una líder del PAN, actualmente senadora, y por otro lado una referente del PRI, que es Beatriz Paredes. Todo indica que nos encaminamos hacia un candidato, sea quien sea, por parte del oficialismo, que tiene todas las de ganar el año que viene para continuar con el proceso de transformación en México. La pregunta es si la interna de Morena se va a definir de manera tal de que no haya fracturas, porque sobre todo por parte del canciller Marcelo Ebrard han resaltado la necesidad que este proceso de elección de encuestas respete toda la objetividad necesaria del caso y que le den algunas reaseguros de confianza de que ese proceso no esté en algún sentido orientado en función de la candidata Claudia Sheinbaum. En ese caso existiría la posibilidad de
alguna tensión o alguna posibilidad de ruptura dentro de la fuerza política de Morena, y eso significaría ahí sí poner en riesgo la continuidad del proceso político. Así que delicada por un punto la situación interna con este proceso de selección a través de encuestas en un México que todo indica que si se mantienen unidos y se salda de una manera armoniosa quién va a ser el candidato en el año 2024, todo estaría orientado a la continuidad del proceso político, ya no con López Obrador, que constitucionalmente está impedido de ser electo, sino con quien sea electo producto de este proceso de encuestas que se va a dar a conocer el próximo miércoles. Fede, ¿nos vamos a Estados Unidos y analizamos un poco la situación de Trump? Bueno, en Estados Unidos lo que podemos decir cortito para avanzar es que el miércoles pasado se dio el primer debate de los precandidatos del Partido Republicano para las elecciones del año que viene. La verdad que hubo más de media docena de candidatos republicanos ahí, pero el que no fue al debate fue el que pica en punta en todas las encuestas, que es el expresidente Donald Trump, que le lleva varios caballos de ventaja a todos los candidatos. El segundo posicionado es Ron DeSantis, el actual gobernador de Florida, que Donald Trump lo llama de una manera graciosa Ron DeSantimonious, con esa forma que tiene Trump de ser gracioso para denigrar a sus oponentes, pero está bastante lejos todavía de poderse posicionar compitiendo con Donald Trump. En el marco de la discusión quedó claro que todos están un poco, varias cabezas por detrás de Donald Trump. El único problema que podría tener en términos políticos y legales Trump para ser consagrado candidato en Estados Unidos es las complicaciones que tiene en materia judicial. Se confirmaron varios procesamientos que Donald Trump va a tener que afrontar el mismo año donde va a tener que competir por la presidencia. Particularmente en lo que es las investigaciones que se le siguen por el asalto al Capitolio, cuando Trump habría convocado a los manifestantes que terminaron ocupando el Capitolio para impedir la asunción de Biden. Se lo llevaría a un enjuiciamiento para ver cuáles son las responsabilidades concretas que él tuvo ahí, y en ese caso quedaría superpuesta el proceso de enjuiciamiento de Trump para impedir que Biden asuma como presidente con la campaña presidencial. Hay quienes afirman que esto lo perjudicaría y hay quienes afirman que esto lo fortalecería, en tanto cada vez que Trump es acusado y puesto contra las cuerdas, crece su popularidad. En cualquier escenario estamos hablando de una situación de una fragilidad institucional fuerte en Estados Unidos en un año de elecciones presidenciales, donde además se daría una situación bastante inédita, creo que es la primera vez que sucede, donde los mismos contendientes que se enfrentaron en las últimas presidenciales se vuelvan a ver la cara, así como en el partido de ida lo ganó Biden por penales, podemos decir, en el partido de vuelta se volverían a enfrentar Trump y Biden 4 años después, pero Trump acusado y conviviendo en una campaña electoral junto con el juicio por la ocupación del Capitolio.